Hola, me llamo Iván Heredero y pertenezco al equipo de Euler Profesores Particulares. A continuación os voy a ofrecer unas sencillas técnicas para el estudio de las matemáticas. En primer lugar tenemos que desmitificar el asunto de la memorización. Sí hay que memorizar en matemáticas. Es importante memorizar fórmulas, memorizar teoremas, memorizar valores numéricos que vamos a aplicar posteriormente en los diversos cálculos que vamos a tener que hacer o la resolución de problemas. Tened en cuenta que es bueno que esa memorización esté fresca antes del examen y que además sea correcta. Tened en cuenta que si memorizáis mal una fórmula, un teorema o un valor numérico, cuando lo apliquéis, pues evidentemente todo el ejercicio, todo el cálculo va a ser erróneo. Por lo tanto, desmitificado. Y por otro lado, tenemos que hacer uso de una herramienta que nos brinda nuestro cerebro, que es la imagen mental. Todo concepto matemático es abstracto, es como el concepto cero, es abstracto, es nada, y por lo tanto tenemos que recurrir a la imagen. Imaginaos que yo os digo que el producto escalar de dos vectores es cero, pues quedará mucho mejor, o nos ayudará a interiorizarlo, que ubiquemos en el espacio-tiempo esos dos vectores y que en el ángulo, digamos que el valor escalar es cero. Es un diagrama muy sencillo, pero nos ayuda a visualizarlo. Lo importante es visualizarlo, convertirlo en imagen. Como veis aquí, la primera técnica va a ser siempre la lectura comprensiva. Es muy importante que tanto en una lección normal de matemáticas como en la resolución de problemas, incidiendo sobre todo en la resolución de problemas, leamos de manera activa, es decir, busquemos los conceptos que no entendemos bien, los aclaremos, hagamos notas o escolios al lado de nuestros propios apuntes, preguntemos al profesor hasta que aclaremos todo el contenido del texto. Es decir, una lectura que nos permita calar el texto y por lo tanto saber qué nos están pidiendo que hagamos. El segundo paso, el esquema, pues tiene que ver con ese pequeño diagrama que acabo de construir ahí, pero que puede ser extrapolado a cualquier otra imagen matemática, siempre recurriendo, convirtiendo, digamos, lo que se nos dice, el concepto, en una imagen. Una vez más, la memorización. La memorización es una técnica en matemáticas a la que quiero dar especial énfasis, porque es importantísimo, como he dicho antes, memorizar ciertos datos numéricos que vamos a tener que aplicar después en la resolución de problemas. Por lo tanto, es bueno ejercitar la memorización matemática. Lo veremos más adelante. La cuarta técnica general es la precisión. ¿Por qué quiero hablar de la precisión en matemáticas? Pues porque tenemos que entender que las matemáticas son un instrumento muy preciso. Es como, viene a ser como el bisturí para un cirujano. Es muy importante que siempre que solucionemos ejercicios o problemas en clase, los corrijamos y nos retroalimentemos, es decir, sepamos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, tanto en el procedimiento como en el resultado final. Tened en cuenta que van a ser evaluadas ambas cosas. Por lo tanto, quiero que tengáis especial conciencia de los errores que se cometen en la resolución de ejercicios, en el cálculo en general, porque las matemáticas nos van a exigir eso, que seamos muy concisos, que definamos todo muy bien y que seamos, en definitiva, precisos. Por último, para precisamente llevar a cabo o mecanizar esa precisión que nos van a demandar las matemáticas, vamos a pasar siempre en los apuntes a limpio. Os habrá pasado muchas veces, veis los apuntes de matemáticas, como habéis hecho correcciones improvisadas en clase y tal, pues al final lo que tenemos es un barullo de apuntes en el que no sabemos qué pertenece a qué y no lo tenemos todo bien definido en cada compartimento, etc. Pasar a limpio los ejercicios es importantísimo, vital, ya que ahí nos va a quedar muy claro qué procedimiento tenemos que seguir y cuál es el resultado final. Tened en cuenta siempre que ambas cosas se van a evaluar en el examen. Con estas técnicas generales, el estudio de las matemáticas, veréis cómo va a ser más sencillo y más divertido.